y dejamos de compartir. Máster, como le mencionaba, no tengo ni spam, no tengo ni entrada, mi correo está, solo tengo de la presidentes, admisión y SRI que me llegan a mi correo. No tengo realmente. Se habrá puesto bien, Takuya Segura 5 Sí, Luis.Pérez S, al arroba institucional, UG. al institucional lo A ver, envío entonces. ya le vamos a... Ahí le envié a mi personal, por si acaso. Lo envié fue a su correo institucional, pero ya voy a abrir el correo para que usted lo chequee. Por favor. O sea, va a quedar colgado este libro en la plataforma, pero yo prefiero que usted se los distribuya. Mm. Ya, entonces yo se lo envié, ya le voy a enseñar. Mm. Ya ahí está usted. Todavía no carga la pantalla. Ya ahí puede usted verlo. ¿Dónde? Para ver mi correo. Ya, aquí abajo donde dice para Luis.Pérez S. Déjeme ver. Ya Sí lo lo reviso. puede visualizar. Ya, Sí, quiero ver. y eso se envió el miércoles 15 de octubre. Déjeme ver si está bien escrito. No, es que es Luis Pérez C. Faltó Ah, la E al final. pero se da cuenta usted, ¿qué falta? La E al final. Luis.Pérez C. S-E. Pero es que usted mismo dicta mal, pues entonces las cosas. Porque yo copié como usted me dictó. Por favor, disculpe, creo que no se digitó bien. Qué barbaridad. Luis.Pérez S. Así. Confirme, señor Pérez. Sí, Luis.Pérez SE @ug.edu.es. Vea eso. Qué horror. Ya ahí se va nuevamente. Ya, listo. Ya debe estar llegando. Sí, déjeme dejar de compartir para cambiar a... Ya me llegó, ya comienzo a compartir. Ya, por favor, sí, porque va a quedar una tarea de ahí. Va a quedar una tarea. Y justamente tiene que ver esa tarea con la parte tecnológica. O sea, el libro le sirve es para consultar cierta teoría, ¿no? Porque la parte de aplicación cada quien tendrá que buscarla.
Ya, entonces, a ver, antes de entrar a la figurita, ¿no? Y volverla a compartir, que el sistema no nos cortó la grabación y hasta nos echó. Literalmente la palabra didáctica se conoce que tiene una raíz que significa enseñar y tiene además o está compuesta también de la otra raíz que es aprender. Y ahí conversamos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje como tal, ¿no? Y en el centro de su gráfico, lo que desea proyectar es la visión activa del concepto de la didáctica y la participación con las otras ramas de la ciencia. Entonces, siempre se está hablando del coaprendizaje, ¿no? Y les decía a ustedes que en un momento dado el maestro tiene que regresar al aula porque tiene que actualizarse. No puede pretender desconocer esos avances de la ciencia o de la tecnología como tal. Y ahí es donde se inserta esto de la mejora continua y el coaprendizaje también, ¿no? Los estudiantes o los discentes, por otra parte, también participan con esta tarea de coaprendizaje. Y hay desafíos permanentes a nivel mundial debido a los cambios y la actualización también de las aulas para el aprendizaje. Entonces, hay unos autores, y estos autores que son Rodríguez, están ahí en su librito. Ustedes lo van a leer con mayor detenimiento en la casa. Pero Rodríguez y Fernández, ellos hablan justamente de la actuación didáctica y de la parte recíproca que debe existir entre el docente y el discente. Y menciona la interacción también, y ese intercambio favorable y formativo entre ambas partes. Entonces, la didáctica como tal no es otra cosa sino una disciplina. Es una disciplina que implica justamente un estudio riguroso y una fundamentación de la actividad de la enseñanza como tal. Entonces, esto es parte de un aprendizaje formativo que se involucra en todos los niveles. La respuesta es obvia, sí, porque tiene que ver con la parte de la escuela o la parte escolar. Tiene que ver también con la formación ya del joven, ¿no? En su etapa de bachillerato general unificado. Así lo conocemos acá en Ecuador. Y también tiene que ver con la formación en la universidad como tal. Y hay también el reconocimiento de la implicación de la familia en estas actividades y de la cultura como tal. A esto hay que sumarle también los espacios no tan formales. Allí también interviene la didáctica en los espacios no formales. ¿Y cuáles son esos espacios no formales? Cuando hablamos de espacios formales, estamos pensando en el aula que está siendo regida por el Ministerio de Educación como tal, o en el caso de la educación superior, por las diferentes instituciones educativas como tal. Pero un espacio no formal pudiera tratarse, por ejemplo, de una capacitación en una comunidad. Ese es un espacio, ese es un espacio no formal. Un espacio no formal también puede ser un taller que se puede impartir.
en una comunidad barrial, en una iglesia, y a veces son talleres que tienen que ver con temas como economía doméstica, eh, puede ser de cierto tipo de microemprendimientos. Entonces, a eso se refiere como espacios no formales. Entonces, la pedagogía como tal es esa parte teórica y es una disciplina que busca el permanente mejoramiento de la educación. Entonces, ahora sí voy a regresar al gráfico o voy a volverles a compartir el grafiquito del texto. Y nos habíamos quedado con el señor, me parece que le habíamos pedido a Jonathan Santos, ya. Entonces, Presente, maestro. ya, en función de lo que he estado mencionándole, tenemos la relación de la didáctica con la interacción sociocomunicativa. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando analizamos este par de temas? La didáctica con la interacción sociocomunicativa, Sí. que la didáctica, como usted lo dijo, cuando hablamos de sociocomunicativa, lo que se me viene es que hablamos como un grupo de sociedad y tratamos de eh, compartir la didáctica y la manera en la cual se comunica. Y esa parte sociocomunicativa, exactamente hacia dónde enfoca. Y Mm, mire o note para ayudarle mejor en su apreciación. Mire que hay un triángulo entre tres conceptos, la didáctica, el aula y la interacción sociocomunicativa entre ambos. Y lo que es más, fíjese que entre ellos tres hay flechas bidireccionales de retroalimentación. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que esto está de esta forma graficado? En porque de una base a forma su está todo conectado. experiencia. Es que de alguna forma u otra está todo conectado. Ya, pues eso se entiende, pues, pero no me... Ya usted está como cuando yo le pregunto algo y me responden con la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué están interconectados? Esa es la pregunta que quiero que me respondan. Porque Deme un ejemplo. la didáctica pues, y la interacción sociocomunicativa en el aula pues tendría que ver con en el ámbito estudiantil, con el ámbito estudiantil en este caso. Sigue respondiéndome con la misma pregunta. Deme un ejemplo. Quiero que me dé un ejemplo. Usted ha Nada hecho más. práctica docente, ¿verdad? No, aún no, máster. No ha entrado ni siquiera a observación. No me diga mentira, No, no, porque máster, no. la información yo conozco al dedo y con los ojos cerrados esa malla. No, no, aún no he hecho máster, la verdad. Ni siquiera ha entrado a las primeras horas de observación. No, Eso es muy raro, por no decir rarísimo. Todos ya a este nivel entraban a la parte de observación, que son las primeras horas de la práctica docente o la práctica preprofesional. no, máster, no, hasta el momento no. A ver, ayúdele, Pamela Maquilón. Deme un ejemplo en el cual usted haya vivido o visualizado la situación de cómo en el aula existe esa interacción sociocomunicativa. Buenas noches, ingeniera. Un ejemplo podría ser el intercambio de ideas.
El, entre los estudiantes y el el inter- docente. entre el intercambio de ideas. Ya, ¿y cuándo y cómo se produce el intercambio de ideas? Usted ha estado al frente de una clase, ¿verdad? Frente a una, Qué experiencia última tuvo al respecto? Ya, está bien, don Luis Pérez, pero dé la oportunidad a los otros compañeros, porque quiero saber si es que están ahí donde dejado botada la conexión. Ya, muchas gracias, María Fernanda. Ya mismo. A ver, Génesis Pincay. Génesis Pincay. Dígame, Miss. Ya, un ejemplo en el cual usted eh, haya observado cómo se produce o en qué caso se produjo esta interacción sociocomunicativa en el aula. Ya alguien por ahí dio una pista, ¿no? Cuando hay alguna instrucción que debe de cumplirse. Pero ¿qué experiencia usted ha tenido, señorita Genesis Pincay? Al impartir temas nuevos, ¿Cuándo qué? Disculpen. al compartir enseñanzas nuevas, Ya estamos de acuerdo, cuando quiere compartir, pero ¿en qué momento sucedió eso? ¿En qué momento usted compartió una idea nueva? cuando hice una interacción con el ¿Qué hizo público, exactamente? Descríbanos esa parte. ¿Qué hizo? interactué, ¿Qué hizo? comuniqué. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en el aula con esos estudiantes? Estrategia didáctica. Estrategias. ¿Qué hizo? O sea, ¿qué actividad hizo? Quiero que me describa la actividad. Eso es lo que necesito que nos comparta. Enseñar, compartir. Ya, ¿qué enseñó? ¿Qué enseñó concretamente? Una clase nueva. Correcto, enseñó una clase nueva, pero ¿de qué tema? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál fue su experiencia? A ver, ahora sí ayúdele Luis Pérez. Por ejemplo, Ayúdele, señor Pérez. sí, por ejemplo, una interacción sociocomunicativa del aula es cuando ponemos a trabajar al grupo en clase, entre ellos para que debatan, podemos darle cualquier tema. Entonces, al momento que ellos intercambian ideas, van aprendiendo a respetar el orden, pueden el turno que cada uno les toca, pueden trabajar en equipo. Entonces, entre todos hay como una rueda de turnos, más que todos, y todos socializan a la vez. ¿Y por qué es sociocomunicativo este ejemplo? Porque hay interacción social. El docente escucha al estudiante y el estudiante al otro estudiante. El conocimiento que ese estudiante comparte hacia los compañeros es una formación colaborativa que ayudan a los demás por cierto tema. Además, el lenguaje sociocomunicativo nos ayuda a aprender y a relacionarnos con todos, sobre todo cuando uno da un tema adicional. Ya, con qué tema usted trabajó? O sea, realmente yo no he trabajado, pero me doy un ejemplo eh, de mi materia. Podría ser, ¿cuál sería la diferencia entre agua oxigenada y agua? Entonces, uno tiene que debatir. Yo creo porque le agregamos otra molécula de oxígeno, yo creo que es porque le agregamos más masa molar. Entonces,
cada uno debate, intercambian sus ideas. ¿Y cuál sería este proceso? Ya, o sea, usted nos está compartiendo es la experiencia de usted como estudiante en una clase, en la Sí, clase de laboratorio de química, ¿verdad? sí, Es su experiencia. Bien, sí. esa misma experiencia también llegará un instante en que tendrán que enfrentarla siendo ustedes docentes. Y ahí se produce justamente el concepto de este óvalo que en el gráfico está llamado como interacción sociocomunicativa. Entonces, al momento de armar los grupos de trabajo, al momento de discutir sobre los conceptos o, por ejemplo, como lo mencionó el joven Luis, don Luis, ¿qué pasa si en el experimento se añade o no una molécula o una determinada cantidad de agua, ¿no? Adicional? Entonces, ese intercambio que se produce es justamente ese sistema de retroalimentación que se refuerza dentro del aula y que por supuesto triangula con el concepto de la didáctica. Ahora, veamos o fijemos nuestra mirada en el extremo izquierdo o lo que se le llama el centro de la comunidad. Entonces, allí hay un tercer eje que ya se proyecta al entorno, a la comunidad. Y dentro de ese contexto, perdón, dentro de ese contexto, tenemos el enlace de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, esto por favor, esto queda de tarea, ¿no? Página 7 leer. Yo hice un resumen en realidad de lo que menciona acá su texto. Yo hice un resumen, ¿no? Pero a partir del ítem 5 allí tenemos la explicación de cada uno de estos ejes. La parte tecnológica, la parte artística y la parte profesionalizadora, indagadora. Oye, ya me he pasado, creo, del tiempo. Confírmeme, don Luis. No, es a las 8 que Es terminamos. a las 8 que se termina. Ya. Ah, ya, entonces estamos bien. Sí. Yo pensé, yo dije, uy, ya hasta los iba a felicitar pensando que ustedes estaban interesados en el tema. Ya con el tecnológico vamos a terminar, pero yo quería tocar con ustedes, era el ítem del cuadro del proceso enseñanza-aprendizaje. Y para ello nos vamos a saltar, ya, para ello nos saltamos a la página 11 del texto, en donde, en donde aborda el tema de que este proceso de enseñanza-aprendizaje, pensemos que aborda también la realidad justamente de no solo de los maestros, ¿no? Sino de todas las personas como
estudiantes, las familias y los microgrupos y los microgrupos, ¿no? Cuando habla de los microgrupos, implica es la presencia de la comunidad. Y entonces cada comunidad o cada grupo de personas tiene una escala de valor. Ahí hay un tema de discusión bastante complicado de analizar. El concepto general es la escala de valores. Sin embargo, cada grupo de individuos tiene una escala de valor diferente. Y esa diferencia de escala de valores se conjuga en su clase como tal. Y esto es lo que también eh, tiene bastante inherencia en la transformación como tal dentro del proceso de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, el docente normalmente siempre busca dar cuerpo durante la formación de los discentes a través de la disciplina. Y por supuesto se busca coherencia, ¿no? Coherencia no solo en la parte de los conceptos que imparte, sino en las acciones como tal, dentro de las instituciones educativas, sean cuales fueran estas, ¿no? Y estas instituciones educativas, por supuesto, actúan con la comunidad dentro de un marco académico. Entonces, la didáctica se convierte en una opción justamente para impartir también disciplina. Entonces, la didáctica tiene el rol justamente de establecer un escenario que permita la reflexión en los integrantes del aula, ¿no? Y cuando hablamos de la reflexión, no solamente son los discentes, sino que también involucra al maestro, al docente. Entonces se busca la formación integral de los estudiantes para que puedan ellos luego poder desarrollarse profesionalmente. De ahí que nosotros podemos decir que la didáctica no es otra cosa sino una disciplina pedagógica que está fundamentada en la formación y el desarrollo de los estudiantes. Ahora, yo les decía que el concepto básico era la escala de valores, ese es el concepto básico, pero cada grupo de individuos tiene establecida su propia escala de valores. Y ahí sí voy a compartir una experiencia personal. En alguna ocasión, en el transcurso de todos estos años, tuve la oportunidad de compartir una clase con un grupo de personas que trabajaban en el agro. Y bueno, de hecho me envió la universidad a dar clases a donde este grupo de personas, ¿no? Pero en su escala de valores, estaba en primer lugar el trabajo y el trabajo dentro de la comunidad. Eso para ellos era lo primordial. No importaba si yo iba ahí a hablar de cualquier asignatura, de matemática, de ecología, de, de lo que me enviara a la universidad a compartir con ellos. Para ellos, en su escala de valor, lo más importante era su trabajo en la comunidad. Entonces, ¿qué sucedió con la clase en aquellos años?
Yo debía de adaptar la clase. Yo no podía obligar a las personas a decirle, vea, entre a este sitio como tal y quédese permanentemente, porque ellos durante todo el tiempo estaban ligando sus actividades a su actividad de trabajo comunitario en el agro. Claro que yo podía pararme ahí simplemente a ellos, o decirle, vean, señores, los voy a reprobar a todos, pero ese no es el objetivo. Si bien es cierto, se habla de una disciplina y la didáctica ayuda a generar esta disciplina dentro del aula, también es necesario conjugar con el tema de la escala de valores de esos integrantes de la clase que pertenecen a una comunidad. Y a esos integrantes luego poderlos proyectar profesionalmente a partir de lo que se está impartiendo. Bueno, para terminar de compartir esa experiencia, ¿qué ocurrió? Pues tuve que hacer adaptaciones en mi clase y poder ir intercalando el tema, recuerdo que en aquel tiempo daba era ecología. Tuve que intercalar o investigar temas de la localidad y tuve que investigar problemas de la localidad que se relacionaran con mi asignatura y poderlos a ellos a través de sus actividades despertar el interés para poder justamente mejorar esa práctica educativa. ¿Y por qué debía de hacer esto? Porque desde el punto de vista del docente, usted tiene la responsabilidad de que a sus estudiantes o a sus discentes, tal como pueden ver en ese texto, deben de contribuir con el desarrollo profesional y tienen que mejorar no solo la concepción teórica de lo que le están enseñando, sino que además la parte práctica. ¿Cuál es la parte práctica de lo que usted quiere enseñarle a esas personas? Entonces, en ese contexto es que usted involucra el tema de la indagación por parte del maestro y la cultura. ¿Ya? Entonces, ustedes van también a tener una tarea, porque vamos a regresar en ese grafiquito a analizar cuál es la relación de la tecnología. Porque hasta ahora hemos hablado de personas, hemos hablado de escala de valores, hemos hablado también de la parte sociocomunicativa, cómo y dónde se produce. Y el eje de la tecnología es fundamental dentro del desarrollo del aula. Y ahí tienen ustedes en pantalla lo que dice Fernández y Huerta. Claro que esta cita está un poco antigua, pero bien vale mencionarla porque en realidad ese autor habla de la reflexión didáctica y habla de la reflexión didáctica entre la teoría y la práctica. Entonces, dentro de esa reflexión didáctica están involucradas las decisiones en torno al conocimiento. Pero, la tecnología ejerce un rol importante. ¿Por qué? Porque la tecnología siempre está apoyando a la ciencia y siempre está apoyando al descubrimiento de nuevos conceptos. Mire que hace algunos años en los textos de química solo se hablaba del átomo y ahora si quiero referirme o intercalar a la parte teórica de química, ¿no? Hoy en día ya no se habla del átomo
y ustedes mejor que nadie conocen que hoy en día ya se habla del quarks. El quarks es la unidad más pequeñita que compone el átomo. Y entonces esos quarks, esa es una tarea. Ustedes van a investigar aquellos que se habrán olvidado qué es el quarks, qué es el quarks y qué tipo de componente del átomo es el quarks. Entonces, ¿cómo hemos descubierto el quarks? Porque conocemos que hay un sistema tecnológico que permite romper la estructura del átomo. Y esas estructuras tienen que ver justamente con defragmentadores particulados. Las redes sociales son muy importantes porque en definitiva nos permite ver o conocer avances tecnológicos en otras partes del mundo. Entonces, hay reactores nucleares en los Estados Unidos, inclusive de esto hablan muchísimo varios científicos, ¿no? Porque estos defragmentadores atómicos no solo rompen el átomo como tal, y es lo que ha permitido actualmente descubrir la teoría y qué es el quarks como tal, sino que además tienen la capacidad de desprender altas cantidades de energía. Y esas altas cantidades de energía dentro del campo magnético de la Tierra tienen una incidencia que inclusive ni el mismo hombre es capaz de controlarlo, ¿no? Y eso también en parte es uno de los principales temores con respecto al desarrollo tecnológico. Pero volviendo al tema de el texto de la didáctica general, esa es la visión tecnológica y ese es el apoyo que le da la tecnología a la ciencia. Claro, nadie hizo un reactor atómico de la noche a la mañana. Hay pasos de construcción o hay una planificación sistemática, que es lo que le dice este texto, que conlleva a tomar acciones. Entonces, por supuesto, los que desarrollan la tecnología tienen que enseñar, tienen la tarea de participar en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y ustedes en algún momento tienen que haber visto las famosas raíces filosóficas o las famosas, eh, lo que se conoce como las tendencias filosóficas. Entonces, en esos contextos, todos estos avances que se puedan presentar en la humanidad con el paso de los años, tienen, tienen explicación dentro de lo que se le conoce como el pensamiento positivista. Y ese pensamiento o esa tendencia filosófica positivista se convierte justamente en ese apoyo teórico aplicado de los fundamentos. Entonces, por favor, investigar para aquellos que no se recuerden, eso está en sus libros de colegio, ¿no? Que es el quartz. Y también, por favor, de una vez vaya investigando las teorías atómicas. Por favor, las tareas son manuscritas. Llámeme retrógrada o lo que quiera llamarme, pero hágalo manuscrito. Por cada teoría del origen atómico, va a escribir una carilla de una hoja A4. No me va a hacer una letrota inmensísima, un grandazo de letra, eso no.
usted haga una letra de tamaño parecido al tamaño Arial 14. Entonces, usted haga un resumen, qué es el quarks y cuáles son las teorías atómicas, ¿no? ¿Por qué necesito que ustedes investiguen eso? Porque a partir de lo que ustedes van resumiendo es que vamos a desarrollar ciertas herramientas o ciertos ejercicios prácticos acá en la clase. Bien, entonces, continuando con el texto, la visión tecnológica es muy importante para explicar los fenómenos. Y a partir de la explicación de esos fenómenos, podemos nosotros no solo construir nuevos procedimientos, sino que podemos mejorar lo que ya tenemos o lo que ya conocemos. Hay un tema también que se interactúa con la tecnología y con el apoyo que brinda al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es justamente el desarrollo de las capacidades. Entonces, la humanidad, a través del paso del tiempo o a través del desarrollo tecnológico, desarrolla capacidades. Y ese es otro concepto que en la parte pedagógica, en la parte educativa, se toca mucho, lo que son las capacidades. Y un concepto un poquito más avanzado relacionado con las capacidades son las llamadas competencias. Pero ¿de dónde nace todo este desarrollo de capacidades? Justamente del quehacer tecnológico y de la capacitación que recibimos todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida frente a diferentes escenarios, ¿no? Un ejemplo de esto lo vivimos en pandemia. En pandemia, la humanidad se vio enfrentada hacia un tema de salud que le llenó de incertidumbre. Pero ¿qué pasó? La humanidad tuvo que desarrollar y trabajar en una vacuna. Bien o mal, se trabajó en esa vacuna. Digo bien o mal porque ya conocemos hoy en día que esto está trayendo bastantes complicaciones en la salud de los individuos. Pero este nuevo conocimiento o esta nueva tarea del desarrollo del quehacer tecnológico para la vacuna hizo que las capacidades de los investigadores o las capacidades de los laboratorios, de todos esos segmentos del mercado como tal se desarrollaran. Entonces, en función de esas capacidades, también está el tema de los valores. Nuevamente regresamos a la escala de valores. Y la escala de valores se define en función también del paradigma. Esta palabra es muy popular o muy usada, ¿no? En el medio, cuando le habla del paradigma. Entonces, los paradigmas normalmente son situaciones que ya están establecidas y que aparentemente no se pueden cambiar. De ahí ustedes habrán escuchado que alguien viene y le dice a otro, oye, se rompieron los paradigmas. ¿Qué es lo que pasó? Se salió del esquema o se salió de una respuesta esperada. Entonces, conceptos como valor, conceptos como capacidad, conceptos como desarrollo de competencia, conceptos como el estilo del aprendizaje, todos ellos interactúan. Y justamente interactúan o tienen su escenario en las comunidades. Y las comunidades están ligadas
a los procesos que se llevan a cabo en las instituciones educativas. Mire usted cómo hemos tocado algunos conceptos a partir del análisis del eje de la relación que hay entre la parte tecnológica y la parte didáctica. Bien, antes de tomar la foto del curso, por favor, voy a recordarles la tarea. Primera tarea, averiguar o recordar qué es el quartz. Quartz es Quartz, quartz. Ustedes ya lo han visto en el colegio. De repente lo que puede estar sucediendo es que no, que lo han olvidado. Entonces, primero investigar qué es el quartz. Segundo, resumir en una carilla, todo a mano, las teorías atómicas. Los dibujitos sí pueden pegarlos, ¿no? Eso pueden pegarlos o recortarlos de algún lado, lo imprimen y luego lo pegan. Tampoco con esto significa que me van a enviar a la plataforma una tarea que el dibujo ocupa la mitad de la página o la mitad de la carilla, eso tampoco. Entonces, persona que haga eso, persona, no, esa persona no me esté pidiendo el 10 en la tarea. Máximo, si esta es su página A4, quiero un dibujito pegado que no vaya más allá que menos de la cuarta parte de la hoja. Este pedacito que estoy mostrando. El resto es usted. Usted con su mano, puño y letra, haga su resumen de la teoría atómica. Y no me interesa tampoco que me digan Rutherford dónde estudió, si estudió en Inglaterra, si estudió. No, 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 no. Quiero es la teoría atómica, ¿en qué consiste? Eso es lo que quiero que usted me explique. Lo mismo en el caso del quartz. Yo sé que van a encontrarse ahí con que el comentario que el reactor nuclear está en los Estados Unidos, que hay mucho temor sobre la activación del reactor nuclear. Eso no, quiero que me expliquen qué es el quartz, cómo se descubrió el quartz y qué tipo de elementos emplearon. Eso es lo que yo requiero. Ya, entonces son dos tareas. La tercera tarea que quiero es un ejemplo. Como veo que algunos se han mostrado así un poco dispersos con respecto al ejemplo, quiero que de sus clases rutinarias, de ustedes como estudiantes, no de sus prácticas, sino ustedes como estudiantes, ¿en qué momento identifican que se produce el intercambio sociocomunicacional? Quiero que me den un ejemplo, un ejemplo específico, no algo que se les ocurra, no un ejemplo específico. Cuando hicimos tal actividad de tal concepto y desarrollamos tal o cual cosa. Entonces yo quiero a ese lujo de detalle el ejemplo. Dos ejemplos quiero de la parte sociocomunicativa de la clase. Dos ejemplos. Ya, esas son sus tareas. Yo estimo que la plataforma la tendré ya mejor, ya lista, será a finales de esta semana. Entonces yo de ahí solamente daré 5 o 6 días porque ya estoy anunciando, hoy 20 de octubre, estoy anunciando la tarea. Por lo tanto, tienen más tiempo de ventaja. Tendrán toda esta semana. Cuando yo ya la cuelgue en la plataforma, será el viernes.
y ahí tendrán 5 días por delante, ¿no? Pero como se entiende que ya ustedes están investigándolo en este momento, ya no hay excusa para decir que no lo tienen. Ya, al momento hay 26 personas que están conectadas, que son Alison Macías Basurto, Ángel Gilés, Kenia Ceballos, Lugar Sánchez, Ruth Figueroa, Diego Galarza, Ginger Guadamú, Dayana Holguín, Yamile Rodríguez, Jocelyn Cornejo, Jofre Magallanes, Jonathan Santos. Voy a hacer la captura de la pantalla. Ujú. 20 de octubre del 2025. Didáctica de química. Control V. José Duarte. Jocelyn Cornejo. Mm, no, no, enfrentamos. Ya, también está Kevin Borbor, Luis Pérez, Marcelo Merchán, Margarita Roque, Fernanda Castañeda, Jessica Metiga,